Lectura comentada de la Biblia. Hechos capítulo 13 al capítulo 15. El inicio de la obra misionera. El Concilio de Jerusalén. En este pasaje encontramos el inicio de una de las labores principales de la Iglesia. Es una actividad que no se puede eludir, y que si una iglesia no la cumple, entonces no puede llamarse iglesia. Es en este pasaje donde también es importante quitar la ambigüedad con que se trata el concepto de la Gran Comisión, cuando establecen algunos que el evangelismo es la Gran Comisión. Ahora bien, es cierto que es una parte importantísima y primaria de la Gran Comisión, pero no es la Gran Comisión. Porque en esta, el mandato es el de hacer discípulos, como dijo Cristo en Mateo capítulo 28. Y es en este sentido que cada creyente de una iglesia, por diseño de Dios, está imperativamente ordenado para que haga un discípulo, que dé fruto, que glorifique a Dios. Ese es un fruto natural de un verdadero cristiano, como dice el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Y así que no debemos ver a la iglesia bajo las perspectivas erróneas en las que uno puede pensar que se puede pertenecer a esta comunidad sin cumplir el mandato del Señor. Pero de aquí surge una pregunta conceptual muy importante. ¿En dónde entra aquí la obra misionera de la Iglesia si la Gran Comisión es un mandato personal a cada creyente? Ha existido por mucho tiempo el pensamiento de que la obra misionera no es bíblica, que la obra misionera es una metodología de la Iglesia, pero no de la Biblia, ya que nunca se ve la palabra misiones, misionero u obra misionera en la Biblia, que el concepto de enviar misioneros y sostenerles es la implementación necesaria de una organización tal como la Iglesia para que ésta pueda subsistir. Y es así entonces que cobraría relevancia el hecho de que el mandato sea particular a cada creyente de cumplir con la Gran Comisión, porque así entonces, ¿qué necesidad habría de que la Iglesia tenga un programa misionero si cada creyente cumple con la Gran Comisión? Pero por supuesto que aquí hay una mezcla de verdad con el error, y por eso es la importancia de este relato en el libro de los Hechos. Como vimos en nuestra lectura pasada, había una intencionalidad o designio de Dios en establecer una iglesia en Antioquía. Y ahí Dios comenzaría con el desarrollo de un ministerio que requeriría de personas con un llamado especial, y para ello fueron apartados precisamente estos dos hombres, Saulo y Bernabé. Notemos aquí tres aspectos importantes en la revelación de este plan que trasciende como un modelo necesario e incambiable para la iglesia de nuestros días. Y vemos en un primer aspecto la manifestación de la voluntad soberana del Espíritu Santo, declarándonos su deidad. La manera como habló y expresó su voluntad debió haber sido mediante alguno de los profetas. La obra del Espíritu Santo es fundamental en todo el servicio que se lleva a cabo. La obra de cualquier persona debe estar sustentada por un llamado divino. Nadie puede tomar o abrogarse ese derecho solamente porque lo desee o porque piense que tiene cualidades para ello. Dios ha utilizado a hombres preparados como también a hombres sin ninguna preparación, gente con talentos y también a aquellos que parecieran que no tienen ninguno, hombres con posición social y a hombres desposeídos, gente con personalidad extrovertida o gente que es de bajo perfil. No existe nada más que dos requisitos imprescindibles para trabajar para el Señor: ser un hijo de Dios y ser llamado por Dios. El acierto de la iglesia de Antioquía es entender y obedecer ese llamado soberano. Y lo hicieron al confirmar lo que Dios estaba haciendo. Les impusieron las manos en señal de aprobación y de asentimiento a la obra del Espíritu Santo en sus vidas y los despidieron. Se desprendieron de ellos para la obra que Dios los había llamado. Esta no era una acción aislada ni extinguida. La obra soberana del Espíritu Santo en llamar a la obra de Dios sigue haciéndose dentro de nuestros días. Y en nuestra lectura podrás observar la forma en que el Espíritu Santo los llevó hasta el lugar que Él quería. Y en adelante se verá de manera providencial cómo es que Dios, con su cuidado, dirección y provisión, hace que esta labor sea cumplida por el apóstol Pablo hasta el fin de su vida, y también por su equipo misionero. Debido a esta labor y el creciente
avance del cristianismo se suscitó una controversia con cristianos judaizantes que querían que los gentiles se circuncidaran y siguieran los preceptos de los judíos. Era muy difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales sin antes someterse a la ley de Moisés. Ellos probablemente pensaban que una cosa era aceptar a alguien temeroso de Dios, ocasionalmente dentro de la iglesia, alguien que ya simpatizaba con las tradiciones judías, y otra cosa era muy diferente, el darle la bienvenida a un gran número de gentiles que, según el testimonio de todos ellos, es que no tenían ningún respeto por la ley y ninguna intención de guardarla. Fue tal la situación que Pablo fue a Jerusalén a arreglar este asunto. Después de oír los testimonios de Pablo y de Pedro de cómo Dios abrió el evangelio a los gentiles, los apóstoles reunidos allí no pudieron objetar absolutamente nada, y solo reconocieron que ellos no querían imponer nada ni estorbar el avance del evangelio entre los gentiles. En esencia, Jacobo dijo: debemos dejarlos en paz, se están convirtiendo a Dios y no debemos inquietarlos. Jacob decidió que Pedro, Bernabé y Pablo estaban correctos y que aquella secta de los fariseos que habían creído estaban equivocados. La decisión de Jacobo de que los creyentes gentiles no deberían estar bajo la ley mosaica venía también con una instrucción práctica: que se apartaran de las contaminaciones de los ídolos, de ahogado y de sangre. Estos 3 mandamientos tenían que ver con los hábitos alimenticios de los cristianos gentiles. A pesar de que no estaban sujetos a la ley de Moisés, sí estaban sujetos a una ley superior, la ley de santidad, que siempre debe marcar una diferencia radical de los hijos de Dios con la gente de este mundo.